Bueno, bueno, entonces estamos aquí. Hola, 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 hola. Ahora sí. Estamos transmitiendo nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde los agarre este programa. Nos encanta que estén con nosotros. Estamos transmitiendo desde los estudios de Qué Buena Radio en Toronto para el resto de Latinoamérica o Hispanoamérica. Hoy tenemos un tema que les va a interesar y es básicamente los arrepentidos de votar por Rodolfo. Vamos a hacer un análisis lo más completo posible de esa información y de algunas otras cosas que han sucedido prácticamente en los últimos minutos. Así que los invitamos a que disfruten de este programa de derecha sin censura. Estamos iniciando en este momento, tenemos dos invitados que son los que nos van a acompañar en este programa. Bueno, mientras tanto, vamos a iniciar con la presencia de Jason Muñoz y Ricardo Puentes, que lo tenemos por acá, pero sin video todavía. Algo nos está fallando. Ahora sí, perfecto. Ricardo, entonces no pudiste hacer la transmisión, la retransmisión a través de tu canal. No, copié el link, pero no funciona. Oh, bueno, pero habría que ver porque de pronto el asunto es en vivo o algo, porque de todos modos ahí estamos. Pero bueno, es importante que sepamos que estamos transmitiendo ahora por los diferentes canales de Qué Buena Radio, en Twitch, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en el canal de Facebook de Nueva República. Todos los comentarios que ustedes nos compartan en este momento van a estar publicados directamente en tiempo real, así que los animamos a que participen directamente en esto. El tema de hoy, y vamos de una vez a lo que vamos, los arrepentidos de haber votado por Rodolfo. ¿Es un tema complejo o es muy sencillo? A Ricardo le queda fácil porque pues él dice que no le gusta, pero lo advirtió o nos lo advirtió. ¿Qué podemos entonces empezar a decirle a la gente? Bueno, pues sí, lo advertimos, entonces no hay mucho más que decir. Eh, Arrepentidos, pues no sé qué tanto, yo pienso que deberían responsabilizarse de lo que hicieron. No pueden salir a decir que wow, que nos engañaron, porque mucho se habló. Y así nadie les hubiera dicho, pues bien importante que existe el Google, existen la información en la red, pues es muy fácil buscar y corroborar todo lo que se dijo sobre este señor Rodolfo. Jason, Pues tus impresiones al es más respecto. bien, sí, es más bien sencillo el asunto. Creo que eso ya se veía venir. Creo que el tema con el ingeniero Rodolfo Hernández es que hace parte del establecimiento desde hace años. Ha recibido coimas, hace parte de la misma corrupción y es un demagogo tremendo. Entonces lo que ha hecho siempre es la, esa trampa, ¿no? De engañar a las personas y hablan de su edad y hablan de tal vez su retórica, etcétera, etcétera. Pero pues ahí lo vemos en las principales portadas con los mismos de siempre. Al igual que Petro.
son más de lo mismo. Ahí los tenemos en las imágenes. Yo creo que un abrazo tan caluroso como eso no es casualidad. O eso Sí, fue, era la primera vez que se abrazaban así. no, de hecho ya se hablaba o ya se ha hablado de los acercamientos que tuvieron en su momento y el mismo Gustavo Petro manifestó que en ocasiones pasadas el ingeniero Rodolfo Hernández, como lo llaman, eh, ha tenido, digamos, posiciones muy cercanas a su pensamiento. Entonces, la gente le tiene mucho miedo a Petro y al comunismo y toda esta cosa, y que otra vez es más de lo mismo, el globalismo de los de siempre, de ese globalismo que ya se ha venido, eh, digamos que sembrando en, en la sociedad colombiana desde un punto de vista ideológico, pero también desde la imposición misma del Estado. Entonces, ahí vemos ah, desde el mismo Uribe, desde Santos, Duque. Esto es más de lo mismo, bueno, desde mucho más atrás que ellos. Y todos pensaban que no, que Rodolfo Hernández iba a ser pues el epítome de la libertad. Pues se equivocaron. Ahí lo encuentran con las mismas ideas, ¿no? Sí. Una de las cosas que de alguna manera a veces uno no sabe así que le impactan de lo que Ricardo suele acompañarnos con sus comentarios, es hablar de las sectas. Pero al principio pues, me parecía humorístico el aporte, pero literalmente, o sea, esto se ha convertido en una secta. O sea, hay una fe ciega en lo que diga el líder que la gente haya escogido y a partir de ahí la gente está simplemente trancada, no hay o sea, pues, un análisis crítico de algún tipo de situación que a las personas le diga, oye, por aquí no es, o este tipo plantea algunas cosas. Hace unos minutos nos acaba de suceder una cosa interesante. Estábamos aquí preparando, porque esto no es que lo preparemos con días, con años de antelación, sino prácticamente como está en vivo y está así, orgánico, como sale. Y entonces estábamos en una participación política que a Ricardo lo han sacado. Eh, y vemos cómo entonces ya los mismos de siempre se organizan para hacer oposición. Entonces le quieren sacar tajada a los arrepentidos y a toda esta cantidad de cosas para ellos tener fuerza política. Tengo la sensación, y le comentaba ahorita a Ricardo, que eso es efectivamente oportunismo político para ganar en baja o en alta. En alta si están en el poder y en baja si están en la oposición. Entonces, como la forma de poder tranquilizar y apainar la oposición es sencillamente aquí está este presupuesto. Entonces, ahí estamos. Ricardo, ¿nos puedes contar algo sobre eso? Sobre la reunión de hace unos minuticos. Pues me invitaron a un, no sé dónde, en Twitter, creo. Era Me, en el Google. sí, sí, era Google. Me invitaron a una reunión, dijeron, que escuchara a Enrique Gómez. Le dije, pues yo siempre he tratado de hablar con Enrique Gómez y no se ha podido. Y le dije a la persona esta, al miembro, Nuestra sociedad debe miembro del basarse en el equipo respeto. miembro del equipo de Enrique, le dije, pues el tipo siempre ha dicho que yo soy un extremista fundamentalista y que soy algo más o menos que un demente. Entonces, siempre ha negado cualquier conversación conmigo. Sin embargo, dijo, no, ahí lo van a escuchar y entré, pedí la palabra, porque pues, pedí la palabra, la pedí, y tan pronto me vio Gómez, Enrique, salió a decir, no, señor, yo no lo quiero escuchar. Yo, ¿por qué? Dijo, porque usted es un mentiroso, me dice. Yo, ¿por qué? Porque no sé qué. Le dije, mire, usted es un hombre que está a favor del aborto. Me dijo, no mienta, no miento. Usted ha hecho declaraciones públicas e incluso en video que acepta las tres causales extraordinarias, les dice usted, pero son causales que la Corte Constitucional
da para legalizar, aprobar el aborto. Usted dice que las acepta, igual con el tema de la droga, igual con el tema del matrimonio igualitario. O sea, entonces me dijo, no, no, eso no es mentira. Le dije, pero por Dios, señor, el video está ahí, sus tweets están ahí. No, que no sé qué, que no me dejó hablar. Entonces le dije, bueno, ¿me va a dejar hablar o no? Dijo, no. Vamos a darle. Entonces, Y entonces te me voy. cortaron, te cortaron. Entonces, Yo me quedé, entonces yo me me voy. quedé, yo me Sí. quedé. Vamos a ver el video, vamos a ver el video, a ver qué análisis le tenemos. La gente va a decir, pero ¿eso qué tiene que ver con Rodolfo? Pues mucho, ¿verdad? Vamos a verlo Responsabilidad y lo individual. analizamos. Un Los momento, ahí va. abortistas y la Corte Constitucional pretenden que cuando una persona, habiendo tantísimos métodos anticonceptivos, fracasa en utilizarlos y queda embarazada, tenga el derecho de acabar con la vida del que está por nacer. Ese pequeño ciudadano, ese potencial de vida y potencial de amor no puede alzar la mano y protegerse. Bueno, ahí está diciendo que vamos a defender la vida, ¿ok? Vamos por ahí. No, no, señores de la Corte, no, abortistas. Dice que no. Colombia no quiere eso. Hay unas causales Ahí cambia el asunto. O sea, no, pero sí. que pueden permitir el aborto porque son casos muy extraordinarios, pero la Corte no puede entrar a legislar. Lo dijo rapidito, ¿eh? O sea, Claro, dice que hay casos en que se puede aceptar el aborto, casos extraordinarios, pero que la Corte no puede entrar a legislar. Pues la Corte fue la que definió esos 3 casos extraordinarios, aunque es cierto que la Corte no puede legislar, la Corte Constitucional no puede legislar, pero está diciendo que hay casos extraordinarios donde se puede aceptar el aborto. Enrique Gómez es un progresista, es un liberal, igual que su tío Álvaro Gómez. Hay mucha gente que lo tiene como el ídolo de la derecha, pero pues el tipo fue un liberal dentro del Partido Conservador. Incluso publiqué hace poco unos trinos donde Alberto Giraldo, el testigo directo de cómo financiaron las campañas políticas, los Rodríguez Orejuela, dice, le dieron 10 millones de pesos a Álvaro Gómez. Y hablamos con Álvaro Gómez y nos reunimos, Miguel Rodríguez Orejuela, con Álvaro Gómez, pero Álvaro Gómez solamente dijo, no, yo no me meto en esos asuntos, caray. O sea, eso es el tema de la financiación lo manejan otras personas. Entonces, hablaron con las otras personas y les dieron 10 millones de pesos. Así le hubieran dado 100.000 pesos. Recibieron financiación del cartel de Cali. ¿Por qué? Y mucha gente me preguntaba hoy, yo no entiendo por qué Álvaro Gómez fue capaz de hacer alianzas con la gente, con los bandidos, con los terroristas del M-19 y del ELN, representándolos en Serpa para hacer la constituyente. Yo les dije, es muy sencillo. Él es o fue un liberal, entonces le quedó muy fácil, muy fácil. eh, Ustedes, sí, continuemos con el video que Sobre es el tema súper revelador. Otra vez que yo quiero poner el aborto, cuando potencial él de va amor aquí. no puede alzar la mano y protegerse. No, no, señores de la Corte, no, Ahí dice que no. abortistas. Colombia no quiere eso. Hay unas causales que pueden permitir el aborto porque Pero entonces, que no, pero sí. son casos muy extraordinarios, pero la Corte no puede entrar a legislar sobre el tema del aborto. esto Así es demagogia. Esto es demagogia ¿desde qué punto de vista? Entiéndase demagogia como esta retórica que usan los políticos para alabar al pueblo y adquirir votos políticos y aprovecharse del pueblo a través de esa, como lo decimos en el argot popular, de esa lambonería política. ¿Para qué? Para adquirir los votos, para llenarse de votos y poder llegar al poder. Entonces, por un lado dice que no al aborto, por un lado dice que no al aborto. eh, ¿Para qué? Pues para contentar a las personas que no estamos de acuerdo con el aborto, pero por otro lado dice que hay unas causales y esas causales están siendo aprobadas por otra minoría que está en contra de la vida. Por tanto, digamos que ahí trata digamos, solapadamente e hipócritamente hacer llegar a la conclusión tanto a unos como a otros que él no está de acuerdo, pero que sí estaría de acuerdo con esas causales ya establecidas. Bien,
Eh, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Será que Rodolfo nos engañó? ¿O eso estaba claro? Yo digo que estaba claro porque él, desde un principio, él dijo que el amigo de él, en términos del grupo de personas que estaban como candidatos, él votaba por Petro. Y la hicieron muy bien. Y después de ahora, después de las elecciones, se presentan estas entrevistas con estos personajes que son el cambio, que son los mismos de siempre, el Roy y el otro, que son bastante eh, sueltos de la lengua, y empiezan a decir pues de su estrategia y sus cosas, y dicen sencillamente que pues con el viejo las cosas estaban más suaves para ellos, al fin y al cabo. Contrario a lo que en algún momento dado la media nos hicieron creer, que entre otras cosas, uno de los factores fundamentales, particularmente Caracol, ha sido precisamente la influencia que tiene esta gente en los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación en las personas. ¿Nos engañaron o eso ya estaba completamente arreglado de hace rato y fue simplemente un show? Ok. Pues fundamentalmente para ir a la primera parte que llama sobre Caracol. Caracol, un medio muy famoso aquí en el país, un medio progresista abiertamente, bueno, como otros medios, digamos, cuando tiene que ver con todo este tema político, ellos lo único que hacen es repetir el mismo discurso, de manera que eh, no hay diferencia. Es decir, durante cada campaña política, el que pueda inyectar más capital es el que va a tener ese poder. Entonces, bueno, un capital que, por supuesto, como lo decíamos, detrás de bambalinas, y ya lo hemos hablado antes, es un capital que no es que venga de acá. Bueno, en alguna medida viene de acá a través de los recursos de los impuestos y los recursos que roban y se los inyectan a ellos. Pero hablamos de todas estas ideologías, por ejemplo, extranjeras, como el globalismo, que inyecta recursos y lo que hacen es eh, que, pues, que lleguen a transmitir todas estas ideas y generar opinión. Y no es solamente generar opinión, es que lo que ellos hacen es cambiar la realidad de las personas y nos hacen pensar que la forma en que podríamos llegar a salir, por ejemplo, de una guerra civil o de temas como temas morales, es el asunto del aborto y estas luchas feministas y todo este tema, se podría dar a través de un político. Entonces, el medio de comunicación de turno que está siendo influenciado otra vez a través de este dinero, de estos dineros sucios, eh, pues van a transmitir y van a cambiar la realidad de las personas. Y ya vemos a los políticos que hemos tenido en los últimos años que han sido impuestos desde afuera. ¿Para qué? Pues para transmitir todas estas ideas que quitan las libertades de las personas, entre ellas la libertad y el derecho a la vida de los niños. Ricardo, ¿fue un plan? Pues, señor, ¿Qué tan elaborado el plan? pues muy elaborado. O sea, eso está hecho desde 1997, tenía nombre propio hace 3 años. Se advirtió que Rodolfo, y es que lo dijo abiertamente, dijo, yo sigo el mismo plan, el mismo proyecto político de Gustavo Petro, entonces votaría por Gustavo Petro. Yo no sé cuál fue el engaño. Aquí yo no veo absolutamente ningún engaño. Las personas que de alguna manera participaron activamente en esto, que efectivamente una muy buena fracción de ellos pues no votaban por el viejo, sino que votaban en contra de Petro. Ahora reclaman haber sido engañados y peor, yo digo que cuando la gente ve esta foto, entonces dice, oh, los de la secta petrista dicen que al paso que va su líder omnipresente, va a reconciliar a Shakira y al futbolista este, se me olvida el nombre, y entonces que es un gran estadista por sentarse con todos. Eh,
pero pues si nosotros seguimos la información que Ricardo nos ha regalado durante todos estos años, podemos darnos cuenta de que, pues, que el señor que tiene de este ladito de la corbata roja, pues es uno de los creativos de todo este proceso. Piqué, gracias, doctor Familia, aquí está. Entonces, no fue un engaño, fue un plan bastante elaborado. Y bueno, o sea, allá el que se despierte, o no sé. Yo quisiera invitar aquí a la doctora Yvonne Africano, que está conectada aquí al programa. Yo le envié el link para entrar Qué bueno, que entre, aquí la tengo. Aquí estoy sí, esperando. le envié el link por el correo electrónico para que entre y nos comente también su punto de vista, que sería muy, muy, muy interesante escucharlo aquí en vivo. Mientras Entonces, tanto, señor. estamos a la señora o señorita Ivonne Africano, que Sí. en el chat privado No, de en WhatsApp. el chat no. Ah, bueno, envíale por No, el chat le privado. mandaste el link. Simplemente que le dé clic y la invitamos a que entre aquí al estudio. Ok. Ya. Termina lo que Antes, estabas antes diciendo, que perdón, te nada, interrumpí. perdón, es que veo un problema, me parece, en YouTube. Dice que el video no está disponible. No sé si pueden ajustar eso. Eh, Si abrimos el link eh, que tenemos interno, sí, nos dice que no está disponible. dame un minutico entonces. Pero mientras que lo estoy verificando, entonces que nos siga contando a Ricardo lo que venía, por qué lo decía. Es que era muy obvio, era absolutamente obvio. La gente no quiso verlo, la gente de pronto se asustó también y dijeron hay que votar por el mal menor, pero como eh, yo lo comenté en un Twitter, la gente que estaba votando por ese mal menor estaba prácticamente patrocinando de una u otra manera a los abortistas, estaba patrocinando a los asesinos de niños, estaba patrocinando a la legalización de las drogas y estaba patrocinando a todo lo que Dios dice, porque el trino lo puse así para los cristianos. Dice, yo sigo creyendo firmemente que los cristianos que apoyaron a Santos, a Duque, a Fico y a Rodolfo Hernández, que son los tres, incluido Álvaro Uribe Vélez, abortistas, prosodomitas, y que apoyan el asesinato de millones de criaturas no nacidas, porque eso está en el programa de gobierno de Rodolfo Hernández. Y muchos cristianos, líderes cristianos, votaron por eso. Yo no puedo entender por qué se hizo eso, o sea, no entiendo. Entonces, ¿el mal menor cuál es? ¿El mal menor es asesinar a millones de niños? ¿El mal menor es patrocinar la sodomía? Yo no entiendo cuál es el mal menor según la gente que patrocinó el voto por Rodolfo Hernández, incluido el señor Enrique Gómez, por supuesto. Pero en el caso mío, que soy uno de esos, uno se metió en la ilusión de que con tal de que no suba Petro, que suba cualquier otro demonio. O sea, al fin y al cabo, sabemos que a quién le sirven, pero no de esa forma. Entonces es una adversidad muy frentera respecto a eso. Pero Alfonso, o sea, son lo mismo. O Son lo sea, mismo. son lo mismo. El hecho que Gustavo Petro Son diga, lo mismo con diferentes modales. ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ninguna. Absolutamente ninguna. Rodolfo Hernández estaba diciendo, yo admiro el programa político y la ideología de Gustavo Petro. ¿Cuál es la ideología de Gustavo Petro? Esa, la misma, el procomunismo, la legalización de la droga, el aborto, el maoísmo. Yo no veo confusión y no veo cuál es el mal menor, pero mucha gente se dejó tramar. Hubiera sido más digno decir no voto por ninguno o voto en blanco, pero bueno.
Ahora que estamos ya en esta, porque esta es la que estamos, yo digo, el plan fue perfecto, porque ellos, o sea, con cara ganaban y con sello perdíamos nosotros. O sea, pero no había manera de salirse de ahí. Yo decía que te lo decía en algún momento dado, pero bueno, Ricardo, ¿y entonces cómo hacemos? No es posible ganar, no es posible empatar y tampoco salirse del partido. Esa jugada la hicieron, fue magistral, fue magistral. Las pocas personas que tuvieron alguna oportunidad para darle una vuelta que terminaba prácticamente lo mismo, porque la cabal, pues es muy chévere y todo, pero la misma vaina, la misma Lo vaina. mismo, O lo sea, mismo. otra vez, cambia la cara, cambia los modales, de pronto ella se tiñe de otro color político, pero en esencia lo que nos está dando es marxismo. Claro, pero mira, mira, Alfonso, si uno, como lo dije en un programa pasado, si uno como miembro de Nueva República se ciñe a los principios fundacionales de Nueva República, a los principios ideológicos, al fundamento ideológico de Nueva República, pues no cae en la trampa. Es simple. Ahí estamos en contra del aborto, estamos en contra de toda esta ideología de género. Entonces, si estamos en contra de eso, ¿por qué vamos a apoyar a alguien que apoya precisamente esos puntos que rechazamos? O sea, no hay excusas, es lo que yo he dicho estos días. No hay ninguna excusa que pueda decir fue que me engañaron, y menos para quienes somos miembros de Nueva República y deberíamos tener en claro esos principios fundacionales de los cuales estuvimos de acuerdo en apoyar y de los cuales no podemos desviarnos porque estaríamos siendo causales o siendo ocasionando de pronto la salida de Nueva República, porque están los principios fundacionales. Decimos que sí, que estamos de acuerdo, que los vamos a defender, pero al otro día votamos en contra de esos principios. Yo digo, ahí no hay excusa. Es como para digamos que no hablemos en términos de Nueva República, hablemos en términos de los cristianos. Si los cristianos comienzan a apoyar lo que Dios dice que está mal apoyar, ¿por qué van a decir que me engañaron? ¿Cuál es el mal menor? Las escrituras son muy claras cuando dicen, el que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Es simple, es sencillo y funciona. Cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, hay algo que pues, probablemente no vayamos a estar de acuerdo. Y entonces vamos a hablar de política y vamos a hablar de marketing. Y entonces, esta batalla cultural que la izquierda, el marxismo, nos lleva ganado por goleada, ha hecho que nosotros, por ejemplo, una buena parte de la población seamos ateos, gracias a Dios, y que a partir de toda esta deformación cultural que viene desde los programas de televisión hasta la forma como nos empezaron a educar desde los años, a nuestra generación, desde los años 60, nosotros seamos permisivos a una cantidad de cosas que se están manifestando ahora en una cosa bastante agresiva. Toda esta ideología que la vamos a ver ahora de manera brutal en términos de lo que es la agenda globalista, nos va a afectar como sociedad de manera brutal. Ahora, así estamos, eso es lo que tenemos. De aquí para adelante, lo que nos queda es educarnos y, como en alguna ocasión de estas personitas que hemos estado conversando, mantienen la oposición que deben recibir estos políticos es el mismo pueblo. Pregunto, ¿sirve de algo esa vaina? ¿Realmente el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo, propagamos estos espacios que no lo bloqueen en los países, en las cosas donde nosotros queremos llegar, nos va a servir para algo? Hay una propuesta muy interesante y la vamos a desarrollar ahorita y es precisamente nuestra ofrecimiento a las personas que nos están viendo que participen del proyecto Nueva República. ¿Por qué? Porque estamos precisamente construyendo algo que está completamente, y ahí sí, fuera del sistema. Tanto que estamos hasta fuera del sistema económico, porque la financiación de nosotros es la que nosotros hagamos, nada más. ¿Qué podemos hacer? Antes de que hable Jason, yo te vuelvo a decir, cuando las convicciones son fuertes, no hay excusas, Alfonso, no hay excusas. No necesitamos ser cristianos, ni chupar ladrillo en una iglesia,
ni leer la Biblia todos los días, aunque yo lo hago, pero no Sí. necesitamos hacer eso. Están los principios fundacionales de Nueva República. ¿Por qué nos apartamos de eso? O sea, no hay excusa. O sea, ahí están. Quien quiera sustentarlo con la historia de los Estados Unidos está bien, quien quiera sustentarlo con la historia de la humanidad está bien. Cuando uno entra a Nueva República y propone algo sobre lo cual podemos salir adelante, salir de este hoyo, salir de esta oscuridad, y uno acepta eso y uno promueve eso, no puede salirse de ahí. Entonces, venir a decir hoy en día que es que esto, que lo otro, que es que yo no soy cristiano, entonces yo no creo mucho en Dios, es una tontería. O sea, se puede hacer, funciona de esa manera y quien quiera comprobarlo, que lea o que aprenda sobre la historia de la humanidad. Los principios, los valores morales absolutos contenidos en las escrituras funcionan. En eso se basó la constitución más grande y más importante, creo que la única, la más cercana a la perfección, que es la de los Estados Unidos de América. En eso se basó, en ese ideal, en esos valores morales absolutos. Entonces, venir a decir acá que no funciona o que es que yo soy ateo, pues no vale, porque Jefferson era ateo. Washington es masón. Prácticamente el armador de la Constitución fue John Adams, que fue el que dio inicio a ese proceso de independencia de Estados Unidos, diciendo que se estaban violando esas libertades concedidas y dadas directamente por el Creador, por Dios. Y con base en ese permiso, que hay unas libertades que no se puede, que ningún hombre puede quitar a la humanidad, es que John Adams dice, tenemos que separarnos del Reino Unido. Y ahí empieza el proceso de independencia. Luego diseñan la Carta Constitucional, que la redacta, por supuesto, Jefferson, pero con la asesoría y con el apoyo y con la ayuda de John Adams. Y bueno, ahí está. No quisieron meterle algunas cositas ahí porque por tema de mal menor, no quisieron meterle el tema de que la esclavitud era un pecado y una violación flagrante de esos derechos inalienables concedidos al ser humano por Dios. Entonces, y ahí Estados Unidos ahí tiene las consecuencias de no haber metido en ese consenso el asunto de la esclavitud. Eso era un consenso social, por supuesto. Aquí no se trata de una teocracia, es de un consenso. En ese consenso no metieron ciertas cosas que deberían haber ido, y aquí están las consecuencias. Pero aquí no se trata de ser ateo o no ser ateo, sino de plegarnos a estos principios convencidos adentro. Ivonne, ya le doy la palabra. Ahí entró Ivonne, pero tiene que darle permiso, Ivonne, por favor, para que le des permiso a tu cámara, porque no está activa la cámara. Sí, Jason o Ricardo. No, ya terminé. Correcto. Jason, el argonauta. ¿Tengo audio? Bienvenida. Tienes audio y tienes video. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, qué pena. Me cogieron así, llegué a la casa y llegué así, sin arreglo ni nada. Muy bien. Como muy Gracias. desprovista de arreglo hoy. ¿Cómo Excelente. están? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, bienvenida aquí a este panel que estamos aquí debatiendo de la Yoratón por Rodolfo. Yo pienso que esto es una gran lección, ¿no? Una gran lección para la derecha, porque la derecha realmente había perdido el norte hace años, ¿no? Realmente creo que el caudillismo que hicimos del centro y en especial la figura de Uribe, creo que nos trajo hasta acá. Perdimos el norte en la derecha hace años, permitimos que la centroizquierda tomara el control y la derecha, no solo aquí en Colombia, sino en muchos países, es muy pasiva y realmente creo que estamos recogiendo esa cosecha de pasividad. Y viene cualquier persona como Rodolfo Hernández, entonces todos lo que hicimos fue correr
dejar de lado nuestros principios, dejar de lado todo y decir, no, no queremos a Petro en el poder y resultamos votando incluso, como decía Ricardo, en contra de nuestros principios. Entonces, esto es una gran lección para saber en qué momento, cuando estemos en el liderazgo, vamos a estar dispuestos a negociar nuestros principios, lo cual es absurdo. Creo que es la lección que nos queda de todo este ejercicio electoral y de todo lo que ha pasado. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Jason, ibas a decirnos ahorita sobre la pregunta que abrí sobre ¿y ahora qué? Se fue la voz, Jason. Se fue la voz, Jason. ¿Será que tengo que cerrar mi micrófono? No, no, para nada. Estamos bien, estamos bien. De ¿Puedo pronto participar en el ¿y ahora qué? sí, básicamente la pregunta que abrí, que dejé abierta, fue que, pues, en este momento estamos en esta situación, estamos montados. El plan fue perfecto, o sea, lo hicieron, lo concibieron desde hace tanto tiempo y lo lograron ejecutar con el 100% del éxito. Eso es lo que tenemos. Ahora, Y yo creo que superaron las expectativas, porque yo creo que ni Petro sí sabía que en torno al pueblo y a esa reforma tributaria que nos piensa imponer, iba a tener a toda la clase política y a toda la casta política en torno a agruparlo y hacer más fuerte su programa de gobierno. O sea, yo creo que ni él pensaba que esto iba a pasar y yo creo que no es malo en el sentido de que va a depurar realmente la derecha. Realmente nos vamos a dar cuenta qué líderes sí valen la pena, qué líderes sí van a reconstruir la derecha. Eso es lo que pienso que ahorita viene de aquí. Yo creo y estoy seguro, y así lo publiqué durante los 2 últimos años, que Petro sí sabía. Esto es un plan que viene desde la Fundación Buen Gobierno del año 1997. De pronto no estaba el nombre de Petro metido ahí, pero hace 2 años ungieron a Petro y estuvo de acuerdo Uribe, estuvo de acuerdo Santos, estuvieron de acuerdo los, pues Castro, estuvo de acuerdo el Foro Sao Paulo. Entonces, eso se sabía. Y desde hace un poco más de 2 años venía yo publicando ese tema y diciendo no hay vuelta atrás. O sea, es irreversible, fue la palabra que yo usé, a la cual yo también me negaba a creer que era irreversible, pero tan irreversible fue como el tema de Santos, tan irreversible fue cuando ungieron a Iván Duque, y esta vez el ungido fue Gustavo Petro. No podemos decir que él se encontró con el éxito, eso está planeado. Miren, yo lo he dicho muchas veces, esto no es un tema de conspirativos, es que es una conspiración real y si no la aceptamos, vamos a tardar mucho más tiempo en encontrar la salida a esa conspiración. Eso es una conspiración y es una conspiración globalista. una de las salidas, que es la que aspiro a que nos pongamos, a que estemos de acuerdo, es precisamente esta educación. En algún momento dado se le llama batalla cultural, pero en esencia es incentivar, crear la absoluta necesidad de ser activista en la política, que es la que genera las decisiones que nosotros somos dolientes, estemos o no estemos. Yo hace 16 años, 17 años, dije, no, yo a mis hijos los saco de aquí. Hoy en día, precisamente gracias a todo lo que ha sucedido, mi hijo menor, que con solo 19 años, está volando hacia Europa en este momento, desde acá, desde Toronto. Es un privilegio que pocas personas, y sobre todo tanto tiempo, que es un mes, pero ese fue lo que yo concebí, pero nunca he dejado ni de ser colombiano, ni de dolerme lo que está sucediendo en Colombia, ni siquiera de residir en Colombia, porque yo permanezco yendo y viniendo. O sea, yo disfruto de lo bueno o de las mieles o de los males de ambos mundos, porque nosotros aquí en Canadá estamos, ni hablar, que este no es el tema de hoy, pero bastante preocupante. Y Pero el yo caso es, perdón.
No, El caso es que la educación, la formación debe ser continua y el accionar a través del activismo político, que no es lo mismo, porque no porque yo ponga una opinión política en las redes sociales soy un activista. Eso lo tenemos que tener claro. Por otra parte, así como Ricardo lo indica, y ahorita me dio un argumento que para mí es nuevo, o sea, yo no sé si lo sabía o no, y si lo sabía lo había olvidado, y es, bueno, ¿quiénes constituyeron el país de los Estados Unidos? Y no estamos hablando de que todos eran personas con la Biblia al brazo, por el contrario. Sin embargo, son los valores lo que es. También estaba escuchando recientemente algún editorial de esta persona, que tampoco es que sea del agrado de Ricardo, que decía, bueno, dentro de la Constitución, cuando ellos en los Estados Unidos habían protegido mucho la inmigración de otras partes, porque precisamente esos valores se contaminan. Hoy en día esa sociedad está tan contaminada que mira cómo está. Mira el presidente que tiene, es una cosa salvaje, realmente. Y lo que va en términos de todo, de la degradación social, del asunto económico, del bienestar, de todo lo que significa los Estados Unidos en su fundación, están en un peligro tremendo. Bueno, ese es el punto. Ahora nosotros estamos en las puertas de un social comunismo que va a iniciar y que puede suceder, como por ejemplo en Chile. Mira que a los 3 meses ya quieren hacer, bueno, ya eso venía de atrás, pero parece que la gente no está dispuesta a votar que sí, que cambien la Constitución. Además de participar activamente, de ser activista realmente. Y insisto, el activismo político no es publicar una opinión a favor o en contra de cualquier tema en las redes sociales. Esa es parte del asunto, porque yo me hago visible o hago visible una idea. Que entre otras cosas, participar en las redes sociales tradicionales están totalmente censuradas y sesgadas, porque la información que ellos quieren que llegue, la multiplican. La información que la quieren apagar, le hacen el show banning, que es la esconden, la esconden. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿A quién le preguntas? A todos. ¿Quién quiere hablar? yo quiero hablar. Y no, aquí de una vez. Yo creo que tenemos que seguir el ejemplo. Uy, perdón, estoy con gato incluido. Yo creo que tenemos, a mí me gustó lo que pasó con la Corte en Estados Unidos y me parece que es una luz de esperanza cuando tumbó el fallo Roe versus Wade. Es una luz de esperanza para todos aquellos que tenemos unos principios distintos. Creo que el activismo en redes sí es fundamental, porque así es que minó la izquierda todos los medios de comunicación y fue así como ganó toda una generación. Y yo pienso que sí hay que ser absolutamente activistas. O sea, pienso que tenemos que conformar redes grandes y tenemos que publicar y republicar y republicar y republicar y republicar, porque es que así hizo la izquierda. O sea, la izquierda, dando un ejemplo, yo no estoy en contra del sistema de la EPS, me parece que es un sistema bueno y que se puede depurar, y me parece que es un sistema de 30 años que ha funcionado aquí en Colombia. Pero ¿qué se le metió a la nueva generación? Que era horrible, que le había hecho, mejor dicho, que esto era lo peor, y resulta que ellos no tienen un referente y no saben cómo era antes con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales versus lo que es hoy EPS, pero ellos les metieron la idea que era malo, que era malo, que era malo, que era malo, y yo pienso que la batalla cultural es precisamente comunicar mientras lo podamos hacer. O sea, tener esta reunión, estos campos todo el tiempo, y todo el tiempo mostrar la información, lo que está pasando, y así, y levantar una generación distinta. Yo, por ejemplo, pienso desde mi orilla, yo a mis hijas las educo en homeschool. Yo a mis hijas no las expongo al sistema de educación que hay, porque si las expongo al sistema de educación, las voy a perder ideológicamente, o sea, y todo lo que conlleva. Pero pienso que esto tiene que replicarse, porque es que así fue en los tiempos de la primera iglesia. Esto fue replicando, comunicándonos. Esa es mi humilde opinión.
Sí, yo quiero comentar al respecto. Ivonne habla de no mencionar Dios, pero seguir los principios de Dios. Está bien, eso está muy bien, pero por ejemplo, también menciona el tema de la educación. Y yo le comentaba a Agustín Laje sobre sus fundamentos, o sea, cuál es su referente moral, su referente de valores. Y él dijo que él tomaba una cosa de aquí, otra cosa de allá, de fulano, de sutano. Yo le dije, muy respetuosamente, le dije, pues si su sutano, fulano, aquí o allá, un día cambian su modo de pensar, pues deja sin piso la defensa que está haciendo Agustín de sus cosas. Cuando uno habla de esos valores fundamentales, de esos valores absolutos contenidos en las escrituras, quiere decir que entiende que un creador le dio a uno unos derechos que nadie más le puede quitar. O sea, si a mí me los da el Estado de Roma o Colombia o Estados Unidos o la Corte o el Senado, pues el Senado me los puede quitar o Roma o el Vaticano o lo que sea. Pero si me los da Dios, nadie, ningún hombre me los puede quitar. Y ahí es donde empiezan las convicciones. Ahí es donde empieza realmente esa fuerza interior, esos motivos por los cuales uno va a luchar. Ivonne menciona aquí el tema de la educación. Muy sencillo. Entonces yo puedo, ¿cómo digo yo? No, es que yo no quiero educar a mis hijos en las escuelas tradicionales. ¿A son de qué? ¿Quién lo dice? ¿Montessori? ¿Jean Piaget? ¿Quién lo dice? Cuando uno mira las escrituras dice el deber y la responsabilidad de educar a los hijos está en los padres, no en nadie más. La Pues familia. ahí ya tenemos de dónde pegarnos. Y es donde viene, por ejemplo, muchos temas de esos valores fundamentales contenidos en las escrituras, valores morales absolutos contenidos en las escrituras que, por ejemplo, chocan de frente con por ejemplo, un tema, con el feminismo. El feminismo choca de frente con un valor moral absoluto que es el tema de la autoridad espiritual en la humanidad. ¿Dónde comienza esa autoridad? ¿Cuál es la línea de esa autoridad? La línea de esa autoridad comienza en el hogar y es el esposo, les guste o no les guste a las feministas. Ahí empieza. El marido no está dependiendo, o sea, el marido tiene que responder para que funcione esa cadena de autoridad, el marido tiene que depender de Jesús, de Cristo como cabeza, y tiene que obedecer lo que diga ahí. Entonces vienen todos los valores que están en la Biblia donde dice, no la maltrate, no cuídela como el vaso más débil, protéjala, provéale, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se acaba de plano la ideología del feminismo y la línea, lo hablábamos con mi esposa hace un poco, ella era feminista, ya no lo es, hace mucho tiempo que no lo es, pero hablábamos de ese tema, decía, ella ya entiende por qué ese arreglo de la autoridad funciona, y ese es el arreglo que crean o no crean que existe o no existe, ese es el arreglo que llámelo demonio, llámelo Lucifer, llámelo globalista, llámelo, es el arreglo de Dios, yo lo llamo humanismo, el arreglo de Dios que el humanismo pretende o quiere o busca y lo ha logrado de cierta manera destruir. ¿Por qué? Porque puede tomar el control. Si yo como jefe de hogar, como cabeza de familia, decido la educación de mis hijos con mi esposa, porque eso es bíblico, nadie puede decir, llévenlo a tal escuela, llévenlo a la otra, denle esta educación, denle la otra. Mire, yo publiqué, he hablado mucho y termino con esto, en Massachusetts, aquí en Estados Unidos, cuando nace esa idea de la educación masificada, en Massachusetts dijeron, no señor, aquí la Biblia dice esto y nos oponemos a esto y esto y esto, y yo sigo educando a mis hijos como homeschool es ahora, y los sigo, y aquí no me los mueve nadie. Y resulta que tuvo que ir el ejército a sacar a los niños de las casas y escoltarlos hasta las escuelas. Y miren la gran tragedia que ha ocurrido en Estados Unidos con ese tipo de educación masificada, que lo que enseña es el progresismo, que lo que enseña son los antivalores y que lo que enseña es lo que difunde aquí el Partido Demócrata, María Ivonne.
No, yo, Jason, no sé si tú corregiste tu sonido. sí, yo creo que él quería hablar. Hola, No sale. Adelante, Ivo. no se escucha. No se escucha a Jason. Se ve, pero no se escucha. Adelante, No, Ivo. no, yo pienso que eh, hablando un poquito de Agustín Laje, yo pienso que él sí tiene, yo creo que el favor que tiene ese hombre tiene que venir directamente de Dios. O sea, es impresionante. eh, eh, Defiende principios bíblicos y yo por eso pienso que es una persona que cuenta con el favor de Dios. Y yo pienso que las causas donde uno defienda principios bíblicos van a ir respaldadas por Dios. Pienso Probando. que es que hay que dejar el miedo. Hay mucho miedo, hay miedo a defender y a tener convicciones, a no moverse de esa raya. Y en la medida que uno no pierda, vamos a tener persecución. O sea, viene un tiempo difícil. Yo estoy con Alfonso, o sea, yo quisiera salir, yo a veces digo como que toca vender ya todo, voy a sacar mis hijas de acá, pero yo le digo al Señor lo que tú quieras, porque si tú quieres que impactemos aquí las vidas, este país, porque creo que yo veo esto tan vertiginoso, o sea, yo creo que esto, yo pensaba que va a destruir el país en 3 años, ¿no? Yo creo que lo va a hacer en menos tiempo, porque el tema económico está a nivel mundial, macroeconómico, terrible, y esto va a ser en menos de nada. Entonces, Yo quiero hacer una acotación antes ¿Ahí me escuchan? de que Jason hable. Ahí me escuchan. Buenas. Ivonne hablaba de que Agustín es prácticamente un instrumento de Dios. Yo no creo. Yo quiero mucho a Agustín, me parece un tipo muy valioso, pero ¿cómo va Dios a decirle a un instrumento suyo, como Agustín, supuestamente, decirle apoye a un abortista, apoye a alguien que apoya la ideología de género? Que eso fue lo que dijo Agustín. Y ese es donde está el problema, Ivonne. Si vamos a seguir Mesías, si vamos a seguir líderes y no tenemos un referente sobre cuál basar nuestras creencias, que es Dios, no Agustín, no Uribe, no sí, sí, no, Ricardo Puentes, no sí, no, Ricardo total. Puentes, no nadie, sino las escrituras. Pero cuando Agustín nos dice, hay que votar por Rodolfo, no importa que sea abortista, no importa que sea pro legalización de la droga, no importa que sea pro ideología de género, es el mal menor. Entonces salen las hordas a apoyar y a votar por Rodolfo. Ahí es donde digo yo, es importante tener esos valores morales absolutos clarísimos. Saludos a María Africano, pensé que eras tú misma, no, es la hija No, de Ivonne. no, pero sí, pero sí es de mi lado, pero no soy yo. Sí. Bueno, voy a decir algo acá bueno, no sé si alguien ha escuchado sobre esto de nuestros oyentes, y es que el problema radica en el Estado mismo. El Estado es un ente que ha reemplazado a Dios. Las personas, por supuesto, que ponen sus esperanzas en el Estado como su benefactor. El Estado benefactor es el que provee para los más pobres, el que provee educación, el que provee infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, las personas consideran al Estado como ese ente, digamos, un ente hipostático que es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Por tanto, es capaz el Estado de reclamar la autoridad y hacer siervos a las personas. Esto, digamos, en términos religiosos es así. El Estado se ha convertido como una especie de Dios para la sociedad, para los individuos. De manera que cuando consideramos estos principios, que otra vez, no necesariamente usted tiene que ser cristiano, puede ser ateo, budista, lo que usted quiera. Estoy hablando no a las personas del partido, sino al oyente que, digamos, nos está escuchando, una persona del común como todos nosotros, que no necesariamente tiene una concepción religiosa, que se plantee que hay unos derechos
inalienables que ha dado Dios, como su libertad de movilización, su libertad de tener su propiedad, su libertad de movilidad. Entonces, son unos derechos inalienables que usted no se los puede dar al Estado, porque si se los da al Estado, el Estado se los quita y utiliza sus recursos, los recursos que le roba a usted a través de los impuestos, para educar a sus hijos y quitarles su libertad. Una de las cosas que hablaba ahorita Ricardo, es el tema de la educación masiva. Pues claro, la educación masiva pagada por el Estado no puede ir contra el Estado, porque si va contra el Estado, pues el Estado desaparece. ¿Sí? Una de las cosas que plantea Nueva República es la reducción del Estado, por ejemplo. Algunos somos más extremistas e iríamos tras la desaparición del Estado, pero tenemos algunas diferencias que son normales. Pero en medio de todo esto vemos a un Estado benefactor, un Estado que se cree Dios, que son personas. Es decir, usted, esa mentira que nos han vendido durante tantos años, que le enseñan a usted en las escuelas, de que el Estado al cual usted le canta la bandera y canta el himno nacional, eh, esa patria que nosotros debemos amar, por encima de Dios y por encima de los otros principios. Otra vez, no necesariamente el oyente que es ateo, que es budista, tiene que adorar al Dios de la Biblia. Estamos hablando de unos principios que Dios estableció para el ser humano, que son inalienables, como la vida, como el derecho a la vida, el principio de la no agresión, de no agredir a otros, de no agredir la vida de un niño que es inocente, que está en el vientre de una madre, y por supuesto de un Estado que quiere educar a nuestros hijos, que nos roba los impuestos, que impone cargas tributarias para simplemente enriquecerse y para coaccionar aún más a las personas, porque usted lo coaccionan cuando le envían a la DIAN a su empresa, lo coaccionan cuando sus facturas crecen indiscriminadamente, y usted no puede hacer nada y se siente impotente. Se siente impotente porque es que usted quisiera pagar menos. ¿Por qué? Porque simplemente hay un sujeto que es el ministro de Hacienda, con todas sus políticas de Estado, que deciden darle imprimir billetes, darle precio al mercado, y todo esto genera inflación, genera que estas cosas afectan a la gente más pobre. El incremento de los precios se da nada más porque el Estado, benefactor, es capaz de intervenir la economía. Entonces, todas estas cosas que estamos mencionando tienen que ver con los principios de propiedad privada, que Dios ha dado unos derechos inalienables, como el derecho a comerciar libremente, el proteger la vida del inocente, que nos van a ir quitando a medida que van pasando los años, si ustedes siguen eligiendo a estas mismas personas. Yo, en mi caso, eh, yo no voté por ninguno. De hecho, estoy en contra de ese sistema, porque creo es decir, la democracia no existe desde el punto de vista de que nos imponen esa gente, y a los que quisieran servir con una conciencia limpia, pues no los dejan, no los permiten subir a postularse, por ejemplo. De manera que vemos ahí que esto pareciera que no hay esperanza, pero la hay en la conciencia, en la ley natural que Dios ha impartido en el ser humano a través de su imagen y semejanza, una conciencia que quiere la libertad de ese sistema hegemónico, de ese Estado, y que se puede alcanzar mediante el conocimiento, ya sea de las escrituras o de los principios que están en ella. No necesariamente usted se tiene que convertir al cristianismo. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Como soy el aguafiestas, debo decir que llevamos 2 minutos de transmisión y se nos fue el tiempo. Quisiera que en estos últimos minutos cada uno de Qué nosotros o cada lástima. uno de ustedes compartiera lo que piensa de cómo promover que las personas que nos están siguiendo en este momento, las que vayan a ver en cualquier momento este video, este contenido,
se puedan convertir en activistas de una causa que es justo la contraria a la que Colombia va a iniciar o la que está, bueno, pero eso ya tiene hace muchos años, porque con el argumento de que Colombia sí ha sido manejada por la derecha, igual derecha, por aquí teníamos una de las personas que nos dejó los mensajes que preguntaba cuál derecha, estamos completamente de acuerdo con usted. En Colombia no hay derecha, todavía no es visible. ¿Qué hacemos? Entonces, para despedirnos, la pregunta la reitero. ¿Qué sugerencia para convertir a estas personas que están arrepentidos y inclusive los que no, porque no votaron o porque no participaron o porque ya están despiertos completamente, dice que este sistema así no tiene arreglo? Sin embargo, el hecho de no votar, que era lo que yo decía, si no votamos, no participamos, igual estamos beneficiando al plan de ellos. O sea, que de alguna manera hay forma de salir de esto, educándose, insisto, hay que educarse, hay que buscar sistemáticamente, y no lo vayan a encontrar en televisión, no lo van a poder encontrar jamás, nunca, Con en los medios eso era, o la gente con eso era tradicional. con lo que me quería despedir yo, apreciado Alfonso, porque Adelante. el principal camino es ese, creo yo que es cambiar nuestra cosmovisión, y para eso tenemos que dejar de ver noticias y escuchar radio. Bueno, usted escuche y vea lo que quiera, pero dése cuenta de que la radio y la televisión son los que están cambiando su realidad, y lo a favor de los políticos de turno, de ideologías ideología de género, ideología de deportista, etcétera, etcétera. Entonces, como decía la vez pasada, creo que una forma práctica de tanta televisión y escuchar tanta radio. Escúchenos a Apaga nosotros. la TV. ¿Qué más? Aquí nos encanta que María está participando activamente en el chat. Yo digo, informar y ser muy intencionales en la información. Pienso que si la táctica a la izquierda de estilo Goebbels, de repetirles y repetirles una mentira y volverlo una realidad, funcionó, ahora nosotros que vamos a replicar verdades y vamos a tener el favor de Dios, pues con más veras debemos replicarlo. Pienso que con orden, por ejemplo, cuando uno replica y dice el porqué de la vida, el porqué no es una verdad que la vida se da desde el momento de la fecundación. Entonces es informar el porqué, las bases, todo el porqué los hijos deben ser guardados de la ideología de género, porque no deben estar expuestos a programas de televisión ni a la educación donde quieran dañarles esta identidad sexual y esta identidad de género. Cuando uno les informa, algo queda. Entonces pienso que podemos ser, uno, el muro de contención para que el comunismo no sea agresivo. O sea, que somos pocos, digo, frente a toda esta casta política que se unió, pero ellos también empezaron pocos y miren cómo van. Y nosotros somos pocos, pero estamos con Dios, somos mayoría. Ese es mi mensaje, replicar e informarnos muchísimo. No hablo de los medios tradicionales, sino ser precisamente comunicadores de la verdad. Eso es lo que pienso yo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Ivonne. No hay que convencer, hay que comunicar. Mucha gente me ha dicho durante muchos años que es que el proyecto político que estamos ofreciendo es presuntuoso, altivo, orgulloso, porque nunca hemos querido dar el brazo a torcer en esos principios fundacionales de Nueva República, que se basan en esos valores morales absolutos. Cuando uno empieza a ceder en una cosa, en la otra, no, pues digamos que el aborto sí, pero en la semana 20, no en la 24, o en la semana 10, está violando esos mismos principios que juramos
defender. O sea, no hay que ceder. Ahí está la propuesta, hay que presentarla. Quien quiera se adhiere, quien no quiera, pues no se adhiere. Es simple. Y es lo que siempre he dicho, es por lo cual mucha gente ha dicho, pero ustedes no quieren ceder, no quieren negociar. Es que se trata de eso. No vamos a ceder y no vamos a negociar en esos valores morales absolutos de ninguna manera, porque de eso depende el éxito de ese proyecto político y de ese proyecto político depende del éxito y la viabilidad de Colombia como nación. Excelente. Entonces, no siendo más, vamos a terminar la transmisión del día de hoy. Los esperamos para el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Intentaremos de alguna manera, porque consideramos pues, que a través del canal de Ricardo vamos a tener una difusión bastante mayor a la que tenemos en este momento de manera inicial. Pero sin embargo, compartan esto, déjenos sus comentarios aquí, compartan, denle like a los canales respectivos. Les insisto, ser activista político no necesariamente, no es solamente participar en este tipo de foros, en este tipo de información. Ser activista político o sea, la mayor potencia del activismo político está en el mundo offline, quiero decir eso. Si nosotros no somos, de alguna manera, no integramos grupos que se convierten en influyentes, pero en la vida real, no en la vida virtual, vamos a poder generar el cambio. No necesitamos ser mayoría, porque una semilla genera un bosque entero. Y ese es básicamente lo que somos. Somos semilla. Nos van a querer enterrar, pero somos semilla. Por lo tanto, entonces, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Ivonne por participar. Quedas completamente invitada de aquí en adelante, todas las veces que puedas. Muchísimas gracias. Vamos a tener que también invitar a tu hija, que la veo que, mejor dicho, no habló porque no, por el chat todavía no se puede. Pero ahí estuvo. Muchas gracias, Jason, por tu compañía y por tus aportes. Y entonces nos vemos pronto. ¿Okay? Muchas gracias.